Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Si no se queja, no se queje. Y si no sabe, pregunte. O lo hacemos por usted. Bueno, entrevista entonces. Te venía comentando que entre fumata de dólares y fumata de alianzas, el gobierno en parte pareciera como que se está consumiendo. No queremos perder de vista tampoco el caso de las coimas, que nos deja muchas preguntas. Y me refiero a las coimas dentro de Andis, ¿sí? Pensar qué se instaló, qué alcance tiene, cuánto le está costando al gobierno también rearmar un relato, y porque además viene ligado ya a información concreta de un proceso de investigación. Sabés que hubo novedades la semana pasada. Se quejaba Spanuolo de no sacar un mango y se quedó sin el pan y sin la torta, uno podría decir. Hubo una declaración que se hizo pública finalmente, la de Fernando Cerimedo, de La Derecha Diario, que quedó demostrado finalmente que, bueno, la queja de Spanuolo quedó exteriorizada. Spanuolo aparentemente habló con al menos una o varias personas. Quien está siguiendo el tema en el portal de Tiempo Argentino y en materia de información judicial es Ariel Atemfelet. Le agradecemos los minutos de charla aquí con Radio Aijuna. Ariel, te saluda Pablo Martínez para Radio Aijuna y para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, agradecerte por los minutos de charla y también hacer referencia que en el cierre de la semana estuviste un poco también haciéndote algunas preguntas respecto a la declaración de Cerimedo, ¿no? Sí, porque bueno, como ya se sabe, a mediados de la semana pasada se decretó el final, si se quiere, del secreto de sumario de esta causa, que inició, bueno, con imposibilidad de las partes, si se quiere, de acceder al contenido de todo el material de prueba que iba investigando e incorporando el fiscal Franco Picardi. Había trascendido que, bueno, había convocado a declarar a Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, una persona que tuvo un rol muy importante en la llegada, en la campaña presidencial de la que llevó a Milei a la presidencia. Cerimedo era una persona, un empresario que, por ejemplo, prestó sus oficinas en Puerto Madero para que los candidatos tengan su base de operaciones, ¿no? Antes de la elección presidencial. Entonces no es ya de por sí no era cualquier persona. Un cercano o alguien del riñón, uno podría decir. Alguien del riñón, exactamente. Alguien que tuvo que ver en que Milei sea presidente, que trabajó para el armado de La Libertad Avanza. Ya de por sí era importante ese testimonio. El fiscal, lo cita después de escucharlo en una entrevista en Radio con Voz, y bueno, había trascendido parte del contenido, pero ¿qué pasa? Como la causa estaba en secreto, no se conocía la declaración textual. A partir del levantamiento del secreto, se conoció efectivamente eso, que ratificó de algún modo todo lo que había dicho en esa entrevista. Contó que Spanuolo le había contado de este mismo entramado que había detectado en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y hay varias cosas que surgen de ahí. Primero, la cantidad de personas eso que te nombran. Iba a preguntar, es que son muchas las personas que nombra Fernando Cerimedo. Son varias, a ver, ya algunas aparecían en las grabaciones de Spanuolo, partiendo del propio Javier Milei, por ejemplo, pero aparece también otro de los nombres que toma fuerza, que es el de Sandra Petovelo, a quien aparentemente, según Cerimedo, Spanuolo le dijo a Milei, cuando en esa charla que tuvieron, donde le contó al presidente lo que él estaba viendo, le dijo: mirá que Sandra sabe esto también. Así que en principio eso lo que deja lo que deja como conclusión es, bueno, Petovelo, otra persona del riñón de Javier Milei, de extrema confianza, estaba al tanto de esto porque se lo había contado Spanuolo. Bueno,
aparentemente, según esto que tenemos hasta ahora, sí, efectivamente eso fue así. Y después, bueno, lo que destacaba, que también cuando uno escuchaba las grabaciones, es, bueno, acá hay un lamento, hay un enojo, hay cierto rencor por parte de Diego Españolo porque no lo están dejando participar. Uh-huh. Ese impedimento, si se quiere, es político porque él ya tenía intenciones de ser candidato a diputado, queda en un lugar no entrable, cuenta Cerimedo, porque quedó en el lugar número 11 de la boleta, entonces estuvo haciendo lobby, si se quiere, para lograr algún puesto. Bueno, lo ponen en la Andis, no estaba tan contento aparentemente, pero sobre esa base se monta su descontento económico, porque no solo no le aumentaban el sueldo, sino que Cerimedo cuenta que Españolo le había dicho que no solo que ganaba poco, sino que le hacían firmar cosas de las cuales no se quedaba con ninguna. Claro. Este es el textual de lo que él dice. Estas cosas, lo pongo en términos potenciales porque todo indica que son los contratos con la droguería suizo-argentina por la compra de medicamentos, pero bueno, es uno de los puntos sobre los que tiene que trabajar la justicia para establecer si efectivamente se trata de eso. Pero bueno, después... La queja es me pasaba la guita por delante de las narices, podría ser. Claro, exactamente. De hecho, a ver, en un momento, según cuentan, hubo una consulta de Españolo con un abogado. Esto antes de que estalle este caso. Esto fue el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que había una denuncia de la justicia, denuncia que se archivó? Bueno, en ese momento hubo todo un ruido adentro del gobierno en relación a Españolo, porque se había filtrado una supuesta consulta que el titular de la Andis había hecho con un abogado para ver si existía alguna forma de no tener que intervenir en la firma de esos contratos, para que no quede pegado, digamos, o sea, esos contratos que aparentemente venían con un sobreprecio. Bueno, todo esto aparece acá en esta declaración testimonial, y hay varios nombres, uno por ahí que pasa por debajo del radar, es el de Pablo Achabayán, porque Cerimedo dice que... bueno, Españolo también le había contado. En los audios lo menciona también, sí. Claro, en realidad no lo menciona, pero hace referencia a una persona que podría ser Achabayán. Exactamente. ¿Qué es lo que dice en este caso? Que había habido un cambio en el esquema de porcentajes, digamos, detrás de la compra de medicamentos, que antes era del 5, ahora es del 8, porque el 3 va a la Casa Rosada, pero que ese 5 se mantenía desde la época de Achabayán, de esta persona, que es un funcionario que estuvo en la Andis durante la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Un poco para ver los alcances, digamos, que tiene todo este entramado. Yo estuve buscando, y Achabayán también había pasado, antes de estar en la Andis de Macri, había estado en el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, así que es otro nombre que está dando vueltas en torno a todo este entramado. Lo que es impresionante, Ariel, que entre los nombres que venimos mencionando están algunos nombres que brillan, que están muy expuestos, y después tenés situaciones de, funcionarios que son medio, siempre como uno podría decir, medio pelo, o laburando como en la oscuridad sobre cuando hablamos de coimas, ¿no? Sí, como que efectivamente. ahí hay una amplia dimensión lo que se ha dado con este caso. No, total, bueno, ahí uno de los puntos y uno de los nombres que se me viene a la cabeza con esto que me decís es el de Daniel Garbellini, uno de las personas que está siendo investigada, que según deja entrever Españolo, a él se lo pusieron y Garbellini respondía a Lule Menem, o sea, era, si se quiere, el que ejecutaba toda esta cuestión referida a los contratos con sobreprecios. El decreto de sumario, entendés que que abrió una puerta
importante para también la continuidad de la investigación, porque se va a hablar mucho de todo esto. Sí, efectivamente. A ver, ¿para qué, en principio, para qué sirve? Lo que está bueno y a lo que estoy expectante a ver yo acá es cómo se desarrolla el juego de cada una de las partes. Uh-huh. Porque hasta ahora tenemos a Spagnuolo, tenemos a Garbellini y tenemos a los Kovalivker como tres partes principales. Hasta ahora los que se han desplegado, si se quiere, dentro de la causa han sido los Kovalivker, que han tenido, están en la mira por una serie de comportamientos poco colaborativos, vamos a ser sutiles, con el accionar de la justicia, partiendo desde que uno de ellos, cuando lo fueron a buscar, se estaba yendo del barrio en el que vive con plata en sobres rotulados. Amparado, ¿no? Apalancado por la seguridad. Uno, claro, otro apalancado por la seguridad, aparentemente, eso que derivó en otra causa judicial que está en este momento en San Isidro y que tiene procesado al jefe de seguridad de Nordelta. En ese contexto los Kovalivker dijeron, no, esto es nulo, no se puede avanzar con esta investigación, entonces presentaron una serie de recursos para invalidar el accionar de la justicia. Ese recurso, en principio, fue rechazado por las otras dos partes, me refiero a Spagnuolo y a Garbellini, por los abogados, en el caso de Spagnuolo, sus ex abogados Arauz de la Madrid, y el otro que no me sale el nombre en este momento. En principio eso fue rechazado porque como estaba la causa en secreto de sumario, no podían opinar sobre algo a lo que no tenían conocimiento. Ahí hubo un quiebre. Bueno, de ahora en más, con el conocimiento de las pruebas que hay adentro de la causa, ¿se va a mantener ese quiebre? Me parece que ahí está lo interesante para ver qué desarrollo juega cada uno y, después una de las dudas principales, si se quiere, que es si Spagnuolo va a pedir convertirse en imputado colaborador, a acogerse a la figura del arrepentido, ahí sabemos que eso si lo hace, tiene que cumplir ciertos requerimientos, como, por ejemplo, si va a apuntar contra alguien, siempre tiene que ser hacia arriba de su estructura, y con esto no hablo de la estructura institucional, si se quiere, sino la estructura subrepticia, la estructura de la maniobra en sí. Esto hay que ver, la causa, el secreto de sumario se levantó con Spagnuolo aún sin abogados. Pasó hasta el viernes la última consulta que yo hice, todavía no los había designado, esto puede cambiar en cualquier momento. En un contexto en el cual el ex titular de la ANDIS viene pasando días complicados, bastante perseguido, básicamente. Ariel, la última. Claro que estando atento a estas partes que decís, a ver qué movimiento van a tomar. ¿Qué crees que se instaló? Porque el alcance es medio difícil de predecir, el alcance que va a tener el caso, ¿no? Pero ¿qué se instaló? Porque lo pienso también que está lleno de apellidos que la gente o la población en general, la ciudadanía, no conoce, por cierto, ¿no? ¿Qué se instaló a nivel general? ¿Qué percibís ahí? No, me parece que acá el principal impacto está en torno a la figura de Karina Milei, la figura de la secretaria general de la presidencia, que además es la persona de mayor confianza del presidente, que ya venía golpeada. A ver, la causa Libra, me parece que con el diario El Lunes uno puede ver que el impacto fue muchísimo menor al de esta causa, la causa de los audios, pero ya había, en Libra lo que había pasado es que había habido denuncias publicadas incluso en diarios internacionales y de prestigio como el New York Times, de empresarios reconocidos del mundo cripto que habían dicho que Karina le
les cobraba o les había pedido plata a cambio de reuniones con Milei. Bueno, eso ya estaba dando vueltas. Ahora con esto, bueno, un poco el impacto sobre la figura de ella me parece que es mucho mayor, se viene a consolidar, y muestra de ello, bueno, la falta de reacción y la desorientación que ha mostrado todo este tiempo el gobierno, y lo cual todavía, un impacto del cual todavía no se puede recomponer, como decías vos. Sí, un gobierno que le está costando enormemente rearmar como un relato, porque además lo inició con un larguísimo silencio, ¿no? No, y además hay un punto que me interesa, a ver, si esto le hubiera pasado al gobierno de Mauricio Macri, era un gobierno que por ahí tenía un mayor grado de influencia en los tribunales de Comodoro Pi. Claro. Había operadores del macrismo dando vueltas y tanteando para averiguar en qué estaban las causas, hablando con abogados, etcétera, etcétera. Acá, en este caso, primero que no los hay, porque no hay alguien consolidado, si se quiere, como operador del mileísmo adentro de Comodoro Pi. Hay algunos nombres, pero no al nivel que podía manejar Mauricio Macri, por ejemplo. Y segundo, que esta causa cayó en un juzgado y en una fiscalía que ya públicamente, digamos, se conoce el prestigio de Casanello y de Picardi, pero son dos personas de carácter y dos personas que no permiten ese tipo de influencias, de averiguaciones, que son muy rigurosos en el trabajo con la prensa, en la información que se da a conocer, y se maneja mucha seriedad, digamos. Entonces, acá me parece que el gobierno también se enfrenta a un factor sorpresa, digamos. En resumen, de esta causa, todo lo que ha trascendido se lo han enterado por los medios de comunicación. Ariel, te agradecemos los minutos de charla, te leemos en Tiempo Argentino. Dale, perfecto. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Lo escuchaste aquí, Ariel Stenfelet, periodista de Tiempo Argentino. Los temas judiciales en gran parte están a cargo de él allí en el diario cooperativo también, gestionado, llevado adelante por una cooperativa de trabajo. Bueno, hablamos del caso de las coimas y no nos referimos al caso Libra, sino a las coimas del 3%. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.